De 1901 a 2005 se ha medido un incremento de temperatura del aire de 0,9 grados centígrados y en zonas alpinas de Europa asciende a 2 grados centígrados. La principal consecuencia de este efecto es la reducción del periodo de cobertura de nieve. Como instrumentos para el seguimiento y monitoreo en esta zona se ha usado Global Observation Research Initiative in Alpine Environments. De esta forma, se ha pronosticado que un aumento de la temperatura global de 2 grados centígrados sobre el nivel preindustrial podría ocasionar una reducción de la tundra en un 42% más un 60% en hábitats de tundra de arbustos enanos postrados para el año 2100. Aquí hay que tener en cuenta que la importancia de la tundra para los briófitos es que gracias a ellos se pueden modificar ecosistemas completos, contribuyendo a la producción primaria, al flujo de energía y ciclo de nutrientes, el crecimiento de algunas especies en algunos casos y en otras a la exclusión competitiva. Generan una cubierta y favorecen a la diversidad y riqueza de especies. Por otra parte, en ecosistemas polares se ha observado que los briófitos son muy afectados por el cambio climático, debido a que ya que se adaptan a bajas temperaturas, su rendimiento reproductivo es relativamente bajo, con un lento crecimiento y capacidad de competitividad baja, por lo que se les dificulta migrar. Los métodos más utilizados para estudiar las respuestas de la comunidad vegetal a estas condiciones son en los que se hace uso del método punto intersección, el cual consiste en un marco de 100 puntos de rejilla ubicados a 10 centímetros de distancia. En este caso se mide la composición de briófitos en una zona. Los estudios realizados en estas zonas tienen el fin de determinar el cambio de distribución de los briófitos en concordancia con los diferentes efectos que podría acarrear el cambio climático. Experimento en los Alpes austriacos. Para el muestreo de briófitos se utiliza una superficie de fibra de vidrio transparente con orificios para la medición de temperatura. Se usan medidores de temperatura autocontenidos enterrados a 5 centímetros del suelo y en cuanto a características morfológicas generales de la población, se mide altura y superficie. El análisis estadístico permitió determinar una separación de los briófitos según sus preferencias de hábitat ecológico. Los factores a tener en cuenta fueron la fecha de la fusión de la nieve, la altitud, la cobertura del suelo por plantas vasculares en cada tipo de suelo, piedras, roca sólida y suelo desnudo. Así, los resultados que se obtuvieron permitieron relacionar 5 tipos de hábitats ecológicos. A. Zonas abiertas con piedras de altas altitudes donde crecen especies subneutrofílicas y basófilas. B. Praderas alpinas. C. Camas de nieve específicamente y D. Rocas sólidas. Entonces, el microhábitat seleccionado podría ser determinante para la supervivencia en condiciones de cambio climático. Incluso muchos hongos microorganismos, líquenes, algas y briófitos usan las rocas como barrera de protección contra la temperatura y en varios casos es muy eficiente debido a su extensión en estas zonas. Ahora bien, en cuanto a riqueza de briófitos, en el área se encontraron 48 especies, siendo más predominantes en abundancia los briófitos que crecen en hábitats de praderas alpinas, seguido por el grupo que se desarrolla en camas de nieve, el cual le sigue el grupo que habita zonas abiertas con algunas rocas y el menos abundante resultó ser el grupo de especies que crece sobre roca sólida. En cuanto a la presencia de estas poblaciones pertenecientes a cada uno de estos grupos, se pudo observar que las especies de cama de nieve mostraron una gran dependencia de las condiciones ambientales posteriores al deshielo. Por otro lado, las especies de roca sólida, este factor no fue tomado como algo muy relevante para su desarrollo. Así pues, se puede inferir que especies con distribución espacial estrechamente relacionada a factores ecológicos dependientes de la nieve, como la fecha del deshielo, pueden servir como excelentes indicadores para la investigación del cambio climático. Otros factores que afectan este tipo de especies dependientes de la nieve son la estabilidad del sustrato, regímenes asociados de levantamiento de las heladas y humedad, la alteración del suelo y el contenido orgánico del suelo, así como el establecimiento de otras comunidades de nieve. Pues bien, en general los briófitos son excelentes modelos para estudiar el cambio climático en estas zonas alpinas, debido a su capacidad para ocupar hábitats donde a las plantas vasculares se les dificulta sobrevivir. Ahora bien, en las zonas polares se ha observado como indicio de calentamiento la aparición de plantas en zonas de latitud norte que se van extendiendo cada vez más, lo que cambia el microhábitat de los briófitos al A. Incrementar la sombra. B. Incrementar la basura vegetal y atraer herbívoros que también afectan las poblaciones de briófitos. C. Iolocum splendens es una especie de briófito usado para evaluar posibles respuestas al cambio climático.
El contexto general de las condiciones de la Antártida y el Ártico son: Antártida. Es el continente más frío, seco y ventoso. Tiene la elevación media más alta de todos los continentes. Las precipitaciones son muy bajas, 20 milímetros en zonas bajas y 250 milímetros en zonas costeras, y caen principalmente en forma de nieve. Vientos más fuertes que en el Ártico. Baja disponibilidad de agua líquida. Menos del 1% está descubierto de hielo, por lo que la biota se limita a las zonas costeras y aisladas sin hielo. Además, se pueden encontrar en condiciones de depresión por clima extremo frío, seco y ventoso. Ártico. Se compone de muchas especies boreales, muchas con distribución circumpolar. Musgos y hepáticas de esta parte del mundo representan el 6.6% de la biota total del mundo. De esta forma, las consecuencias de las arduas condiciones climáticas en estas zonas son una capa de nieve muy extendida y aumento del albedo, flora y fauna del lugar muy reducidas y se limitan a microorganismos, plantas no vasculares como los briófitos y solo dos plantas vasculares propias con predominancia de la criptogamia. Los líquenes y musgos poseen atributos fotosintéticos bien adaptados al Antártico. La fauna conformada principalmente por invertebrados y varias aves de la zona costera y distribución y abundancia de la biota terrestre limitada por baja disponibilidad de agua líquida. En base a esto, se ha reportado que el desarrollo de vida en zonas alpinas se da por una serie de adaptaciones de los organismos que allá habitan. A. Fotosíntesis. Bajo la nieve los brotes son inactivos y tienen un estado fisiológico estancado, el cual solo reanudan cuando la temperatura está cercana al punto de congelación del agua. Cuando la nieve comienza a derretirse, los briófitos deben adaptarse a las condiciones ambientales que cambian radicalmente. En primer lugar, la alta radiación solar les obliga a desarrollar mecanismos protectores, pero al mismo tiempo es necesario que expongan mayor área fotosintética para su desarrollo. Cabe resaltar un experimento realizado que permitió determinar que, en algunas especies, como Sphagnum fuscum, un aumento de 20% en UVB con respecto al ambiente redujo la longitud del tallo. Asimismo, en el Ártico alto, la radiación suplementaria de rayos UVB disminuyó el potencial de fijación de nitrógeno de las cianobacterias, asociados con el musgo Sanionia uncinata, en un año húmedo. En la península antártica se descubrió que el Cephalociela varians no había cambio en concentración de pigmentos protectores con respecto a las que estaban casi sin cobertura de hielo. Sin embargo, la concentración de clorofila, carotenoides y rendimiento de la fotosíntesis eran mayores en un 80%, 60% y 144% respectivamente. 2. Temperatura. La temperatura del aire ambiente, el espectro de radiación solar y la estación también podrían afectar notablemente la recuperación de la actividad fotosintética dependiendo de la especie. Un experimento realizado por Schwiegers and Henke 1996 lleva a cabo una simulación del aumento de la temperatura. Dentro de este experimento se contaba con invernaderos in situ, en los cuales se calentó pasivamente el aire correspondiente al cambio climático regional observado. El funcionamiento se basa en la principal característica de los briófitos, la cual se conoce como poiquiloidría. Los resultados obtenidos fueron que los briófitos disminuyeron en cobertura después de 4 años como respuesta a un calentamiento de 1 a 3 grados centígrados, al incluir 6 ubicaciones de tundra. A nivel de especie, las especies individuales no mostraron efectos significativos en el crecimiento o la abundancia después de 3 y 5 años, pero las plantas especializadas para ambientes extremos mostraron poco potencial de aclimatación al cambio de temperatura, como en el caso de los psicrófilos. No obstante, aproximadamente 47 o 80% de las 59 especies de musgos de la isla Victoria y las 9 hepáticas ocurren en hábitats geotérmicos. En ese caso, los briófitos de este lugar tendrían mejores posibilidades de sobrevivir en caso de aumento de temperatura debido al cambio climático. 3. Ciclo de nutrientes, temperatura y descomposición. Las tasas de transporte de electrones y contenido de clorofila dependen de la disponibilidad de nutrientes. Por ende, en un escenario futuro, si los nutrientes escasean, hipotéticamente, los briófitos no serían capaces de responder a las condiciones adversas. Los briófitos, al someterse a congelación y descongelación, pierden carbohidratos, lo que hace que pierdan integridad de membrana. La pérdida de ello varía por especie, pero la tasa de pérdida es más grande cuando los briófitos están en mal estado. Un experimento realizado por McCarthy et al. 2001, teniendo en cuenta que el cambio climático causará una mayor disponibilidad de nutrientes, simuló este escenario con la aplicación de una solución nutritiva directamente sobre la vegetación o por suministro granular en el suelo, en varios niveles de adición entre 5 y 10 miligramos de nitrógeno por metro cuadrado, e indicó lo siguiente.
Los briófitos son sensibles a la adición de nutrientes, lo que puede conducir a una toxicidad directa. Se ha demostrado que la diversidad de briófitos en los ecosistemas de tundra disminuyó al cambiar con tratamientos de temperatura y fertilización. En algunas especies, la adición de nutrientes alteró la forma de crecimiento. Por otra parte, en cuanto a comunidades nevadas, 80 especies específicas de camas de nieve, la gran capa de nieve tiene un efecto de fertilización en las plantas. Por lo tanto, un aumento en la disposición de nutrientes tendría un menor efecto en los briófitos de camas de nieve, ya que ya están sujetos a altas cargas de nitrógeno a partir de este microhábitat. Cuarto, radiación UV de onda corta. La radiación ultravioleta B es dañina para una variedad de moléculas biológicamente significativas como los ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. Por ello, más de 350 flavonoides han sido reportados para briófitos, pues estos evitan el daño fotoquímico y también eliminan los radicales libres, basándose en la forma de acoplamiento de los compuestos de cribado UV a la pared celular. Sin embargo, hay especies de sombra y de sol, en donde la cantidad de flavonoides es mayor en las de sol que en las de sombra, pero en el contexto de cambio climático se ha comprobado experimentalmente que las de sombra pueden desarrollar mayor cantidad de pigmentos. A modo de ejemplo, se observó que algunos musgos de sombra, que al ser expuestos a radiaciones UV altas, incrementaron la producción de sustancias fotoprotectoras en menos de 6 días, las implicaciones ecológicas a corto y largo plazo por la contaminación serían entonces: A. Eventos transitorios y permanentes. Los eventos transitorios pueden tener impacto al modificar las condiciones de los eventos permanentes, cambiando la distribución de especies y por ende las relaciones entre los organismos. B. Tendencias a largo plazo. La concentración de CO2 en briófitos llega a ser 10 veces mayor que la ambiental. Por ello, si se aumentan las temperaturas, la actividad de microorganismos asociados a musgos será mayor, liberando el CO2 acumulado en los briófitos que crecen sobre su propio sustrato muerto. Por último, y en conclusión, se espera que por el cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, aumento de gases de efecto invernadero, el aumento de temperatura y las estaciones largas influyan en la reactivación de los musgos y plantas vasculares. Es decir, las especies que están adaptadas a climas templados sea más temprano, pero no suponga un efecto grande a su capacidad fotosintética ni a su desarrollo debido a sus adaptaciones al clima variante de forma radical, pero en aquellas especies pertenecientes a climas extremos, se supone que debido a su bajo potencial de climatización y adaptación de competir con especies invasoras, tiendan a desaparecer y como consecuencia a modificar la estructura de los ecosistemas árticos y antárticos.